Buenos días, apreciados alumnos. Hoy empezamos a estudiar la pedagogía crítica. Vamos a ver sus referentes y a entender un poquitito esta corriente pedagógica que marcó su tiempo, su impacto en algún momento en el mundo. Y la tarea es lo siguiente. Voy a enviar 4 materiales en la plataforma y ustedes, como siempre, elaborarán un ensayo eligiendo a uno de los 4. Entonces, esa es la tarea para este sábado, 16 de mayo. Continuando con nuestra clase, el primer referente de la pedagogía crítica es don Paulo Freire, pedagogo brasileño del siglo XX, nació hacia 1921 en Pernambuco y es el referente de la pedagogía crítica latinoamericana. Es conocida por su obra Pedagogía del Oprimido y trabajó principalmente con adultos analfabetos. Su método hizo que 300 trabajadores en 45 días podían convertirse en sujetos alfabetizados. Freire, su idea central pedagógica es la conciencia, concienciar al educando para que pueda entender los contenidos, interpretarlos, recodificarlos. Y otra cosa importante son las palabras generadoras para lograr el aprendizaje. Palabras claves que hoy día nosotros decimos. Y también tener en cuenta la cultura, el lugar en donde se está realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Paulo Freire decía que solamente a través de la educación un pueblo puede liberarse de sus ataduras como la ignorancia. Siguiendo con nuestra clase, les presento al segundo representante de la pedagogía crítica, Anton Makarenko, pedagogo soviético de principios del siglo XX. Es el creador de la pedagogía activa en la Unión Soviética. Se encargó preferentemente de trabajar con jóvenes y adolescentes que tenían algún problema de conducta. Makarenko decía, no hay adolescentes malos o extraviados, simplemente que no han tenido un buen condicionamiento social y familiar. Afirmaba que los maestros deberían proporcionar esta condición para que los jóvenes y los adolescentes puedan realizar su aprendizaje. Repito que fue creador de la pedagogía activa y consideraba que el trabajo era el complemento ideal para la formación integral de los jóvenes. Prosiguiendo con nuestra clase, el tercer representante de la escuela de la pedagogía crítica es Iván Illich, un pedagogo austriaco, nació en Viena hacia 1926 y prácticamente se le reconoce por ser uno de los referentes de la educación desescolarizada. Él era una persona convencida de que las escuelas, los colegios, las universidades, las instituciones formales de enseñanza no funcionaban. Él planteaba la educación desescolarizada. Decía que la educación así estructurada es una imposición de los sectores económicos más poderosos. Es decir, él tenía ciertas ideas marxistas revolucionarias. En su obra La sociedad desescolarizada del año 1971 es lo que le ha llevado a la cima. Repito, él pensaba de que la educación debería darse en forma libre y natural. Le presento al último representante de la pedagogía crítica. En cuanto ustedes le conozcan, prácticamente le tendrán como el ídolo número uno a Alexander Neal. Alexander Neal es el último representante de la pedagogía crítica, representante de la corriente no autoritaria de la educación. Él decía que no tenía que haber horarios rígidos, no tenía que haber tareas para la casa, no tenía que haber reproches, no tenía que haber suspensiones, castigos.
La intención es que el alumno tenía que ser feliz en la escuela. Es decir, que el alumno construya su propio aprendizaje dentro de un ámbito de libertad. Tampoco eh, era alguien que imponía exámenes. Para él los exámenes no tenían validez. Entonces decía que el alumno tenía que estar feliz en la escuela. Alexander Neil tuvo muchos problemas en la educación británica porque él era británico, nació en Escocia y fue expulsado del sistema educativo por sus ideas revolucionarias. Él decía prefería ver que una escuela produzca un barrendero feliz antes que un erudito neurótico. Por estos tipos de ideas, Neil fue expulsado del sistema educativo británico y creó su propia escuela en Summerfield, la escuela de Alexander Neil, la escuela antiautoritaria.